Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, por fin volvemos a los vídeos de lecturas. Hemos hecho un ligero parón con todo el follón de las fiestas, ¿no? Porque entre la editorial de Panini, especial fin de año, los programas ya de por sí de Ghost que se han multiplicado tanto en diciembre como en enero por 2 programas cada mes debido a la gran cantidad de contenido que había. Se ha ido por su venido, pero lo tengo claro, tengo que acabar ya de liquidar todo el tema de lecturas de 2025. Obviamente ahora pasamos de los vídeos que habían antes de enero a octubre, las mejores lecturas y de aquella fase del 2025, ahora ya vamos a tanto vídeos de todo el año 2025 como cuando acabe con ello, de diferentes editoriales, las que había hecho ya vídeos a nivel de editorial de enero a octubre, pues sacar también con la del resto del 2025 lo que más me ha gustado. Pero íbamos por una editorial que quizás no es de las más mediáticas o las que dedican más vídeos en YouTube o en Instagram, etcétera, pero para mí, a pesar de que no sean los vídeos más extensos, tiene algunas de las lecturas que para mí han sido algunas de las mejores del año. Con lo cual tengo muchas ganas de hablar sobre todo de algunas de ellas. Voy a empezar por un clásico, por lo que es para mí una obra maestra de la tira y del cómic en general, ¿no? De la historieta, en ese caso argentina, que es Mafalda. No es la primera vez que hacen una edición con todas las tiras de Mafalda. Es que yo tenía una que es nosotros en cartoné inmensa, y no era muy cómoda de leer, ¿no? Y quería mirar a ver con esta si disfrutar un poco más su lectura sin ser tan aparatoso. Y realmente es muy cómoda. Es un buen tochal, 600 y pico páginas, casi 700, con todas las tiras de esa publicación que se ha convertido en un emblema, ¿no? Un poco de lo que es la sátira y crítica social vestida de pura ¿cómo se dice?, inocencia infantil. Ese personaje mítico ya de la historieta argentina, pero además de la historieta en general, y empezamos con la cámara, por Dios, esto es un sin vivir, lo de la cámara, a ver si ahora le da gana de encuadrar, de trabajar bien, a ver, vamos a probar, mira, ahora sí. Con esos personajes emblemáticos, ¿no? Manolito, Felipe, Susanita, bueno, etcétera, 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 que se volvieron tan míticos como la gran protagonista Mafalda. Unas tiras que he leído ya en más de una ocasión, todas, y que no dejan de maravillarme. Supongo que todos en algún momento habéis leído alguna de las tiras de Mafalda. Yo le tengo tanto cariño y tanto respeto a esa obra de Quino como al resto de obra que hizo durante aquellos años, ¿no? Os tenéis también por Lumen en libritos, ¿no? Así más autoconclusivos, ¿no? Unos con diferentes tipos de temáticas, pero sobre todo la gran facilidad que tenía Quino para hablar sobre todo, ¿no? ¿Cómo diría? Siempre tenía un sabor agridulce su humor, ¿no? Porque por un lado decías, joder, qué razón tiene, pero a la vez no te dejaba esbozar una sonrisa por esa ironía mítica que tenía, pero a la vez no dejaba de hacerte sentir un desasosiego, ¿no? A la hora de decir, joder, ¿en qué mundo vivimos? Y más en tiempos como los de ahora, ¿no? Donde parece que quieran rizar el rizo, ¿no? A nivel de despropósito y vergüenza ajena referente a muchos de los que nos gobiernan, tanto aquí como en el resto de rincones del mundo. Son tiras que se hicieron a mediados del siglo XX hasta los años 70 y siguen, por desgracia, más vigentes que nunca. Una niña en la cual pues, muchas veces no comprendía el porqué de tantas contradicciones, ¿no? de lo que es el mundo, el ser humano en sí, ¿no? Y sobre todo esa crítica deseada hacia la avaricia, las multinacionales, las guerras, siempre abogando por qué es tan difícil la paz, el respeto, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando empezábamos a leerlas, yo, por ejemplo, ya más de chiquitín, no llegaba a comprenderlas de todo. Incluso me cautivaban un poco más las de Schultz, ¿no? Las de Carlitos, como lo conocíamos aquí en España, o Charles Brown, junto al mítico Snoopy. Pero a medida que iba avanzando de edad, iba releyendo algunas de estas tiras y algunas descubriéndolas, me da cuenta que esa tira era sobre todo para adultos. Porque esa típica escena, ¿no? De Mafalda viendo la bola del mundo tenía muchos más significados, ¿no? Como al igual también esas conversaciones, estas preguntas lapidarias que hacía a sus padres, ¿no? De decir, joder, qué gran verdad. Esto para mí ya no solo es patrimonio de la historieta argentina, es patrimonio del TVO, del cómic universal y patrimonio de la cultura universal. Incluso de ahí a que Mafalda se haya convertido un poco en un personaje que ha trascendido al medio del cómic, que ha trascendido un poco a ese mundo de la historieta, convirtiéndose en una embajadora un poco del
del que aquel que lo ve todo desde fuera y que no entiende nada, ¿no? Cuando realmente las cosas podían ser mucho más sencillas y mucho más fáciles a la hora de conseguir un mundo, pues digamos, esa utopía, ¿no? Que muchos consideramos, ¿no? Más justo, más feliz. Una absoluta obra maestra. A medida que las voy leyendo, no me canso de releerlas. Es una de esas obras que releeré y releeré a lo largo de los años que me queden de lector, porque cada vez que los abro y cada vez que las vuelvo a releer, descubro alguna tira que quizás en la que no me había fijado tanto en otros momentos y que en esa relectura todavía me llamaba más la atención. También es verdad que leyéndola en diferentes ciclos vitales que tenemos cada uno, ¿no? Todos sabemos, los que estáis ahí detrás y yo, que a medida que vamos avanzando en edad, nuestras inquietudes, pensamientos, etcétera, la mayoría siempre son los mismos, pero muchos varían o cambian un poco el prisma, aunque el fondo sea el mismo. Y hace que, según qué tiras que a lo mejor no te llaman tanto la atención en según qué momento de tu vida, ahora te llaman mucho más. Y aquellas quizás que recordabas con más cariño, las sigues viendo una maravilla, pero no te han marcado tanto como aquellas que has redescubierto en una nueva relectura. Una absoluta maravilla. Si tengo que poner algún pero a esa edición, que la considero muy manejable, muy cómoda y muy ajustada a nivel de lo que es cantidad de lectura y precio, es el tema de que no hay ni un solo extra. Sé que hay gente que no quiere esas acumulaciones de un tomo y que una gran cantidad de extras, pues que aquí vamos directamente a las primeras tiras y acaba el tomo también con esto. Me hubiese gustado un contexto un poco, ¿no?, de la historia de la publicación de la obra, el qué significa Mafalda a nivel general. Creo que es una obra que se lo merece. Pero aún así, edición muy cómoda, mucho más cómoda que la otra que tenía, y eso sí, quizás con el déficit de que no hay ningún extra destacable, que seguro que enriquecería todavía más su lectura. Pero que no haya leído nunca Mafalda, le recomiendo que algún día que pueda, aunque no sean todas las tiras, sino algún pequeño tomito con algunas de ellas, las lea. Porque realmente ya no solo es hablar de su tesoro como cómic, su tesoro como historieta, sino su gran tesoro como obra, digamos, concedida y sobre todo esperanzadora de que aún es posible un mundo mejor, aunque desgraciadamente cada vez que vemos las noticias parece cada vez más complicado o imposible. Una auténtica maravilla de Mafalda, no sé qué más decir que no se haya dicho ya de esa mítica obra, pero desde luego la he disfrutado como un auténtico cochino. No, una obra que esa sí que no la conocía, por supuesto, y que me ha gustado mucho, que es Celeste y Proust. Estamos hablando de una obra de Chloé Taudoret, que yo, desde que descubrí su Degenerado, quería ver más obras de esa autora y, vamos, ya se ha convertido en una de mis autorías de referencia cada vez que descubra un nuevo título suyo. Estamos hablando de Marcel Proust, un mítico autor que nos permite en esa historia descubrir la figura de, a ver, no me quiero equivocar, Celeste Aulaer, ¿no?, que es, digamos, pues un matrimonio que a partir de según qué edad de Marcel Proust se encarga un poco de llevar los encargos, un poco pues hacerle todas esas gestiones, ¿no?, diarias, ¿no?, que conllevaba su oficio, ya que él primero no podía con todo y luego por razones de salud y de edad tampoco, todavía podía menos. Y vamos a esa persona, ese personaje a Celeste, que realmente se convirtió en una persona indispensable en la obra de Marcel Proust. Y aquí, sobre todo, ahondamos más que en la vida del mítico Marcel Proust, en la vida de esa Chloé. Y desde luego, si por algo se distingue el autor Chloé, es que tiene una magia para despertar en ti a medida que vas pasando por sus viñetas, ¿no?, con un estilo gráfico que es inconfundible ya para mí de esa autoría. Te hace sentir una especie de calidez, pero a la vez es tan buena narradora. Me ha encantado. Desde luego es una obra que te descubra la pólvora y tal, pero me ha conseguido hacer descubrir muchas cosas que desconocía de la vida de Marcel Proust, sobre todo de ese matrimonio y concretamente de esa Celeste, ¿no? Realmente un reflejo de aquellos tiempos, de lo importante que eran muchas personas que pasaron en la sombra al lado de grandes personajes universales, ¿no?, de la cultura popular, y una demostración también de que a veces las personas menos famosas, aquí unos extras que además también te enriquecen, es el matrimonio que hablábamos, esto digamos, la foto de los personajes reales, una maravilla. Después de Generado dije, quiero descubrir más, y Dios de mi vida, he descubierto ese nuevo milagro narrativo y artístico de Chloé
seguro que digo mal su apellido, Chloe Couchouda, y vamos, a nivel gráfico, a nivel de color, a nivel narrativo, incluso la temática también se permite cositas a nivel narrativo como esta. Es una maravilla, de verdad. Una obra sencilla y más pretensiones que dar a conocer a ese personaje, sobre todo, y mediante el vínculo de ese, pues, un poco más universal que es Sprout, a conocer esos personajes que fueron tan importantes para que esos otros luego fueran tan reconocidos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y desde luego esa autora, lo que salga, me lo quiero leer, eso seguro. Bueno, nos vamos a una autora que, ¿cómo lo diría? Había leído alguna cosa de la Volátil, ¿no? Su alter ego, ¿no? Para hablar de sus cositas. Hablamos de Agustina Guerrero, argentina, afincada desde hace mucho tiempo en Barcelona, y salió su última obra hoy. Llevaba ya mucho tiempo sin leerla. Me habían dicho que había cambiado un poco de registro. Seguía siendo ella, pero había dejado un poco el papel de la Volátil para ya hablar más directamente de sus inquietudes, sus sensaciones, sus vivencias, etc. Lo había hecho en su obra anterior, que no lo había leído, y lo ha reafirmado con ese hoy, salgado hace poquito, por lo menos. Y de verdad, qué gran descubrimiento es Agustina Guerrero a nivel de esa otra manera de enfocar muchas de sus inquietudes, ¿no? Aquí hoy Agustina nos habla un poco de lo que, por ejemplo, os hablé mucho de esa temática cuando os reseñé de Carten Comics de Tox, ¿no? Del Gran Jim. Habla de ese día a día que tenemos, en el cual son tantas las cosas en las que tenemos de pensar, en las que tenemos de ocupar nuestro tiempo, desde los quehaceres diarios. Perdón, pues está a punto de venirme un estornudo. Estoy bastante resfriado, disculparme. Nuestro quehacer diario, ¿no? Tantas cosas a nivel relacionadas con nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestras inquietudes, nuestras aficiones. Que llega un momento en que llegas a la conclusión de decir, de hoy, por ejemplo, del día de hoy, cuando me he fijado en mí mismo y no en lo que tenía que hacer, o en la cantidad de cosas que tenía que hacer. Y aquí, con una solvencia narrativa impresionante y con una sencillez a la vez apabullante, narra un poco las sensaciones que tiene en su día a día y las sensaciones que tiene a nivel de decir, ¿estoy viviendo realmente esto? ¿O estoy simplemente dejándome llevar por mis obligaciones y por las cosas que considero que son importantes en la vida? Y a partir de ahí se para, sobre todo con ese juego cromático que tiene, ¿no? Veis que hay páginas con tonos azules, pero de repente aparece ese rosa, ¿vale? Y es para diferenciar el tema de decir, de a lo mejor andar por una calle y pensar en que tienes que llegar ahí para hacer aquella acción, aquel trabajo, aquel recado, lo que sea, con detenerte y ver aquel árbol, como está perdiendo hojas, los pequeños detalles de la vida. Y al final te hace reflexionar sobre aquello que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Estamos dedicando la mayoría de nuestros pensamientos a las cosas que nosotros consideramos, a lo mejor por nuestra inercia, importantes, cuando alrededor hay todo un mundo increíble, con pequeños detalles que hacen que esa vida sea tan maravillosa como es. Y llega un momento que por esos quehaceres y ese estrés diario que nos autoexigimos, nos lo perdemos. Entonces, muchas veces estamos más con aquella pregunta de ¿cuántas cosas quiero hacer en mi vida? ¿Cuántas cosas he hecho a día de hoy? ¿Cuántas cosas me quedan por hacer, no? Y en cambio, no nos hacemos muchas veces una pregunta todavía más necesaria. ¿Cuánto tiempo del que he vivido? ¿Cuánto tiempo del que he estado en este mundo realmente he disfrutado de lo que me rodeaba? Y de verdad es un cómic que sin descubrirte, como hablé de Tox, no de Jim, ¿no? Hablamos muy fácilmente de los temas y luego entramos en nuestra inercia y venga, va. Por ejemplo, ¿no? Ahora cuando acabe de grabar ese vídeo sé que me tengo de ir a comer a casa de mis padres, ¿no? Y no tengo que llegar tarde porque si no se ponen nerviosos porque tienen muchos sus horarios ya de gente mayor muy exigidos, ¿no? Pues es un poco eso. Es decir, dejemos nuestra cabeza un poco libre de obligaciones o compromisos. Fijémonos más en aquello que nos rodea, que a lo mejor pasamos de largo y nos lo perdemos. Y aquello es mágico. Mágico. Sea una mirada o un momento de una conversación con alguien con lo que estamos, algo del paisaje que nos rodea, que aquel momento es único a lo mejor y no le damos importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Podría poner mil ejemplos. Pero todo lo narra con una sencillez y con una gracia apabullante.
Agustín Herrero. Y así como me encantaba y me reía mucho con historias de la volátil, ¿no? Aquí me ha maravillado. Claro, me maravilló tanto que dije, yo quiero más de esa Agustina. Yo quiero más de esa Agustina. Y claro, sabía que había sacado una obra anteriormente que era un poco algo parecido, aunque fuese diferente a la vez, ¿no? Y no puedo evitar, digo, tengo de leerla, tengo de leerla. Y cogí automáticamente La compañera, publicada poco tiempo antes, ¿no? Un par de años antes, si no me equivoco. Y La compañera, que lo veis, la portada, ¿no? Que es una doble portada, si lo veis, sigue por aquí. No la abriré, obviamente, porque no quiero que se me rompa. Bueno, las ediciones enormes, ya os digo, mirad las guardas, todo, es precioso. Y aquí ya iniciaba, antes de ese hoy, un poco esa inercia o esa manera de plantearse la esencia de ella misma, ¿no? Y lo que plantea. Y aquí, así como antes hablábamos de un tema tan recurrente como son el vivir la vida, pero no las obligaciones, las responsabilidades, los compromisos, lo que pensamos que tenemos que vivir sí o sí, sino lo que nos rodea y con la tranquilidad que necesita cada una de ellas, pues aquí habla sobre todo de los recuerdos. Hijo de cómo habla de los recuerdos. No sabría deciros cuál he disfrutado más, si la compañera o lo mismo. Me quedaré con lo mismo. La mayoría de recuerdos, que son con esa tabla cromática, nos habla de su vida. Además, muchos de esos recuerdos no son precisamente alegres, son tristes o, digamos, agridulces, ¿vale? Pero después con esa naturalidad y facilidad, al menos aparente, seguro que en muchos momentos le costó, ¿no? Porque siempre cuesta hablar de lo mismo. Aparte de esa sencillez con la que narra y sobre todo con esa falta de tapujos a la hora de hablar de ella misma, nos recuerda que en la mayoría de recuerdos tristes o desahogantes se oculta luego la felicidad. Porque siempre en cualquier recuerdo, en cualquier experiencia, incluso los malos momentos son los que nos hacen al final ser como somos. Nos esculpen nuestra manera de ser, nuestro espíritu, para unos alma, para otros nuestro carácter, para ser definitivos de cómo somos. Y no podemos renunciar a esos momentos, en algún momento más desahogantes o más tristes, porque al fin y al cabo es renunciar también a cómo somos en realidad. Y desde luego esos momentos así más explicativos, como habéis visto en algunas páginas de sus recuerdos, como los momentos más oníricos, que está con esa, como dice el título, compañera, ¿no? Con la que reflexiona sobre todo ello, para mí esto es una joyita. Esto es una joyita, maravilloso. Estamos hablando de obras tan sencillas a la vez como complicadas a la vez de llevar a cabo, porque digamos, la gran cantidad de momentos, de sensaciones, de sentimientos, de vicisitudes que va recordando, se nota que le ha llevado tiempo a producir toda esa obra. De verdad, me encantaba la Agustina Guerrero de La Volátil, pero esta todavía me cautiva más. No sé si es ya por ciclos vitales, por edad, pero creo que ahora ya, no dejándose ella misma, porque hay momentos que te hacen gozar sonrisas y risas, ¿no? Porque no deja de siempre tener ese punch, ya el cómico incluso optimista, ¿no? Gracioso, pero desde luego la profundidad con la que asume esos dos temas que nos afectan a todos y nos hacen plantear los mismos pues todos, o unos más, unos menos, ¿no? Durante muchos momentos de nuestra vida. Realmente, tanto a nivel narrativo como a nivel gráfico, es una absoluta joyita. O sea que la Agustina Guerrero de La compañera, publicada hace 2 años, si no me equivoco, 3, y hoy, publicada hace poquísimo, 2 joyitas de Agustina Guerrero, una autora a seguir, y si ya la seguía en su momento de La Volátil y de sus tías, sus webtoons, etcétera, con esas 2 obras me tiene ya conquistado para siempre. Hago una pausa, si encuentro los que me faltan y seguimos el vídeo, disculpad que no encontraba las horas. Bueno, faltan 2 obras en autor también que me ha maravillado y que creo que es de lo mejor también del año. Y otra obra que quizá no puedo poner dentro de lo mejor del año, pero también me ha sorprendido agradablemente. Es una historia que tenía pendiente desde hace muchos años, La amiga estupenda, ¿no? Una historia que ya ha pasado un poco a la historia de la literatura moderna, europea, la mítica La amiga estupenda de Elena Ferrante, que lo han adaptado a nivel de novela gráfica Chiara Lagani y Mara Cerri. Entonces tenía mucha curiosidad porque no había leído el libro y han hecho incluso series audiovisuales, adaptaciones de esa historia, de qué iba esa historia, ¿no? Y he dicho, ya que estoy ahora a full con los cómics y tal cual, pues mira, quizá me acabe leyéndola más rápido así que el formato de narrativa, ¿no? Y de verdad, en
Ay, perdón, el micro. Entiendo la repercusión que tuvo esa obra. Por ejemplo, a nivel de cómic, a nivel narrativo, dibujo, no ha sido mis lecturas, digamos, más destacables de esos últimos meses, ¿no? Pero la historia que explica me encanta un poco. O sea, si fijáis, la mayoría de la obra será con estructura de 2 viñetas por página, un planteamiento a nivel de estructura de página muy sencillo, pero con ese arte de Manacerri me ha trasladado mucho a esa época, ¿no? Esos Nápoles de los años 50, con todo lo que conllevaba, tanto en el contexto de ya después de esa Segunda Guerra Mundial que tanto daño hizo a Italia, como muchos otros, pero Italia especialmente, como esos momentos en que ser mujer y joven en aquellos momentos pues no era precisamente fácil, ¿no? Veremos un personaje indeseable y 2 amigas que de la manera más, como muchas veces hemos tenido nuestras relaciones de amistad, ¿no? De la manera más sencilla, accidental y sin pretensiones, trabajan a lo largo de los años una amistad inquebrantable, siendo 2 personas tan diferentes y con maneras de ser y aspiraciones también tan diferentes a la vez. Hablamos de una de ellas que empieza la historia como que desaparece porque ha querido desaparecer, nos daremos detalles y la otra amiga dice, no, no te voy a dejar y voy a hablar de ti. Y con eso se crea un gran fresco de aquella época en Italia, de aquella Italia del sur. Recordemos que Nápoles y toda aquella zona no tiene nada que ver con Milán, etc. Es como aquellos tiempos, ¿no? En los años 50 del siglo pasado, comparar zonas como Andalucía o Extremadura de España con las zonas como País Vasco, la capital Madrid o Cataluña, ¿no? Eran, digamos, 2 Españas, ¿no? Pues igual Italia. Y de verdad, a pesar de no ser para mí ninguna maravilla narrativa o gráfica, ha conseguido trasladarme a la esencia de esa historia y recomiendo reconozco que a pesar de no ser el tipo de lectura que yo antes compraría en una librería a nivel de narrativa, es una historiaza. Es una historiaza y me ha gustado mucho descubrirla con esa adaptación de Chiara Lagani y Mara Cerny. Muy, muy recomendable. Y luego sí, vamos ya a 2 obras de una autora que esa la habéis tenido recientemente en el canal y ya más o menos os habéis mirado por qué las traigo, porque hablé un poco de ellas por encima, ¿no? Cuando vino a hablar de su último proyecto. Precisamente su último proyecto llamado Una casa en la ciudad, de Ilu Ros. Ya os avanzo que como avanzó tanto, como me deslumbró tanto, quise ver también lo anterior, ¿no? Bueno, decidí, venga, voy a enfrentarme a Federico, ¿no? De Ilu Ros. Madre mía. Primero hablar del anterior. Con una estructura que muchas veces es más de libro ilustrado y otras veces de cómic, ¿no? Y aquí nos narra, con su apabullante estilo tan personal, la vida y milagros de Lorca desde su infancia allá a sus últimos tiempos. Pero desde momentos así, ¿vale? Más, esto por ejemplo es de sus primeros años, ¿no? Esa historia tan profunda, como también en sus viajes. Y luego hay una cosa muy interesante que es cómo enfocarse con según qué entrevistas, personajes también míticos, emblemáticos de aquellos tiempos, ¿no? Como cuando conocieron a Lorca y qué sensación les quedó, ¿no? Viendo que es un personaje que caló hondo no solo en la cultura ya, no solo de nuestro país, sino universal, sino entre todos los que lo conocieron, ¿no? Personajes algunos que conocieron algunos de los mitos emblemáticos de aquella época, ¿no? A nivel de cultura y la sociedad del país o incluso internacional, pero Lorca les caló muy hondo, muy, muy hondo. Y se nota que Ilu Ros coge con mucho respeto y con un trabajazo de documentación y a la vez luego de gran estudio de cómo afrontar a nivel gráfico, cromático, etcétera, cada una de las fases que nos explica ahí, con una obra que la podríamos alternar como cómic, pero también en muchos momentos como ilustrar, como otras veces como ensayo. Es una absoluta maravilla ese Federico Ilu Ros, absolutamente una locura lo que consiguió aquí y no me ha decepcionado a raíz de cuando decidí leerla con el descubrimiento de esa absoluta maravilla llamada Una casa en la ciudad. Una casa en la ciudad que quien vio el programa con su entrevista un poco ya sabrá de qué va, ¿no? Ilu Ros, de esa generación que en plena crisis económica del 2008, pues una generación hiperpreparada a nivel formativo, a nivel tal, pero que estaba la cosa como estaba y decidirse a Londres a decir, ahí encontraré futuro, trabajo, etc. Y nos encontramos con el Ross que va saltando. Digamos que el motivo del libro es un viaje que hace a Londres, al cabo de unos años de haberse ido, para rememorar un poco esa experiencia, ¿no? Y va alternando con estilos gráficos lo que se presenta, que lo veis en color, con el blanco y negro, que son sus orígenes, ¿no? Sus inicios vitales, desde sus momentos familiares, sus inquietudes, etcétera, hasta cuando decide ahí una visita que ella pensaba que sería por un tiempo bastante limitado y llegar a convertirse en varios años.
es una absoluta maravilla y virguería lo que hace Libros a nivel del narrativo, a nivel de expresarnos un poco todas esas inquietudes, sensaciones que tenía contradictorias, ¿no? Es decir, momentos que las cosas cada vez parecía ir peor, momentos en que parecía que podía empezar a levantar cabeza, junto con esa, una de la primera generación llamada perdida, ¿no? Que ahora ya, por desgracia, cada vez hay más. La variedad de estilos narrativos, de estilos gráficos que utiliza, de las cromáticas, de temas que va hablando sobre él. No os quiero descochar mucho porque creo que esa es una de esas lecturas que cuanto más virgen se entre a su lectura, mejor. Pero desde luego que para mí Una casa de la ciudad ya forma parte de una de las mejores lecturas con diferencias de 2025 y desde luego una autora que me ha demostrado que ahora ya cualquier cosa que saque tiene que ir a mi pila de lectura, seguro, y priorizarlas. Es una absoluta maravilla lo que ha conseguido Loros aquí. Y desde luego, de una temática en la que se puede haber recreado mucho más en el dramatismo gratuito, en el casco todo, etcétera, pero no. A pesar de que habla con crudeza, tanto de aquellos tiempos como de lo que significó para ella y muchos de su generación, también no deja tampoco, no evita tampoco todos aquellos momentos por los cuales también valió la pena, ¿no? Gente que conoció, gente que le ayudó, como todo en la vida, ¿no? Incluso los peores momentos, como hablábamos antes, ¿no? En lo de los recuerdos, ¿no? Siempre, nunca el tiempo es perdido, como decía Manolo García en aquella mítica obra. Desde luego, Una casa de ciudad, no, además porque también hablamos mucho en el programa en el que hicimos la entrevista larga, y entendido tanto su trayectoria como del proceso creativo de esa obra, pero Una casa de la ciudad también otra de las maravillas de cómic nacional de este año, sin duda, publicada también por Lumen. Pues ya lo habéis visto. No sea uno de los vídeos más largos, pero la calidad de las obras que salen aquí para mí son de lo mejorcito del año, muchas de ellas. Y bueno, espero que os haya entretenido ese vídeo. Ahora vendrán unos cuantos días con más vídeos, algunos igual de cortitos que esos, otros mucho más largos, ¿no? Con editoriales que tienen mucho más catálogo y muchas más novedades y obviamente hay mucha más lectura que quiero destacar. Pero los que podáis, los que tengáis ganas, darle alguna oportunidad a alguna de estas porque realmente a mí me han maravillado. Lo dicho, no me rollo más. Por una vez que consigo hacer un vídeo un poco más breve, no quiero alargarlo más de lo necesario. Como siempre, espero que tengáis buenas lecturas, sobre todo de corazón. Y, como no, aunque parezca difícil, intentad ser felices, siempre. Ser felices.